hacer un breve resumen de lo que ayer o bueno, antier vimos en clase. Ya prácticamente el tema de mutación lo habíamos terminado, solamente nos faltaba explicar acerca de la prueba de mutación de Ames, que es una prueba muy sencilla, económica y confiable para poder realizar y así verificar si una sustancia es mutágena o no. Quedó la grabación para que ustedes la revisen, pero básicamente consiste en sembrar bacterias ya de por sí mutantes, deficientes en una capacidad de poder sintetizar histidina, es sembrar esas bacterias en un medio precisamente sin histidina. En condiciones normales, si uno pusiera esas bacterias en un medio sin histidina, simple y sencillamente se mueren. Pero la prueba consiste en, el fundamento de la prueba es precisamente cultivar esas bacterias sin histidinas con el objetivo de que se induzcan mutaciones al azar y esas mutaciones reviertan esa capacidad, esa incapacidad de no poder sintetizar histidina ahora en bacterias que ya pueden sintetizar histidina. Y entonces las bacterias se crecen en una condición control que solamente tiene una solución de extracto de enzimas de hígado para activación metabólica y otro cultivo en donde se siembran las bacterias ya en presencia de un disco que ya contiene la sustancia que supuestamente es mutágena. Y se contabilizan cuántas colonias crecen, porque esas colonias que crecen son colonias revertantes, colonias que han revertido esa característica, esas mutaciones que las imposibilitaban para poder sintetizar histidina, ahora ya las puedan sintetizar y puedan sobrevivir en un medio sin histidina. Si el cultivo con el mutágeno crece en una gran cantidad de bacterias, pues significa que la sustancia tiene un gran poder mutagénico, de tal manera que entonces pues se hace la comparativa entre el número de colonias que crecen en la condición control y número de colonias que crecen en la condición de cultivo con sustancia mutágena. Y de esa manera, con esa relación se establece esa diferencia de crecimiento de colonias bacterianas revertantes y se decide si es una sustancia o no mutagénica. Después introducimos hacia los sistemas de reparación, que ya es este tema que estamos revisando, en donde pues si bien sabemos que hay una gran cantidad de agentes mutágenos, como las radiaciones, las sustancias químicas, incluso agentes biológicos, y que están presentes en nuestra vida cotidiana, como pueden ser, por ejemplo, la luz ultravioleta del sol, como puede ser estas sustancias que están en los alimentos que son utilizados para preservar alimentos. Incluso si uno puede hacer estas cuestiones de las carnes asadas y si la quema uno demasiado, entonces ahí también se provoca la producción de sustancias mutagénicas, así como la presencia en algunos productos, por ejemplo, para el acné. Y también agentes mutágenos biológicos como virus y como bacterias, que son potentes mutagénicos y carcinogénicos porque están asociados con el desarrollo del cáncer cérvico-uterino, que es el papilomavirus, o el cáncer de estómago, como es el Helicobacter pylori. Entonces, pues, como les decía, hay muchas situaciones en las que estamos expuestos a que nuestro DNA sufra estos cambios, haya cambios ya sea por genómico,
y que sea una mutación puntual, ya sea sustitución, ya sea adhesión, ya sea deleción, o que haya cambios en cuanto a longitud más grandes, pues tal vez no nos debamos de preocupar tanto, porque como les decía a los compañeros de la clase anterior, que hay una gran cantidad de sistemas de reparación que se encargan precisamente de quitar estos errores en el DNA, y vamos a tomar como modelo los sistemas de reparación en Escherichia coli. Aquí veíamos una tabla de básicamente 4 sistemas de reparación que vamos a revisar y que está muy entendible la tabla porque habla sobre el tipo de daño y sobre el sistema de reparación encargado de reconstruir. Ajá. Y, por ejemplo, tenemos apareamientos erróneos y tenemos el sistema de reparación, que es sistema de reparación de apareamientos erróneos. Y ahí vemos todas las enzimas involucradas en este sistema, de las cuales les comentaba que ya hay enzimas que conocemos, como la Dan-metilasa, como las helicasas, las SSBs, DNAs polimerasas, ligasas. Entonces ya conocemos la función de estas enzimas. Ahora es verlas cómo actúan desde el punto de vista de los sistemas de reparación. Así como otros tipos de errores que tenemos como bases anormales, que ya habíamos visto que el uracilo es producto de la desaminación de la citosina, desaminación espontánea de la citosina. Veíamos que el ácido nitroso desamina a la adenina y produce hipoxantina, o a la guanina para producir xantina. También veíamos que había bases alquiladas y la formación de dímeros de pirimidina son reparados por el sistema de reparación de excisión de base. De igual manera, las lesiones que causan distorsiones en el DNA, como también son los dímeros de pirimidina, hay un sistema de reparación conocido como excisión de nucleótido que quita estos daños. Y otros sistemas que son reparaciones directas, las cuales prácticamente en un solo paso, podríamos decirlo así, o en pocos pasos, se puede quitar las bases dañadas del DNA. Y están destinados, por ejemplo, también un sistema de reparación a eliminar dímeros de pirimidina y otro a eliminar guaninas metiladas por equivocación. Entonces, veíamos un mecanismo de reparación directa que es precisamente la reparación de las guaninas metiladas por equivocación, y que pues, esas guaninas se metilan en el oxígeno 6 y por eso se le llaman O6-metilguaninas. Y esta es reparada de una manera muy fácil y muy sencilla. Habíamos visto que estas guaninas metiladas, como la vemos aquí, ya la O6-metilguanina es peligrosa, su presencia es peligrosa, porque si el DNA que tiene estas guaninas metiladas de manera equivocada se llega a replicar, pues entonces esta O6-metilguanina ya no se aparea con la citosina, sino que se aparea con una timina. Y entonces, en los esquemas que hemos estado realizando sobre ciclos de replicación y ver cómo va cambiando el apareamiento, vemos que esta O6-metilguanina se aparea de manera errónea con una timina. Y en un segundo ciclo de replicación, entonces, como vemos acá, esta timina pues se aparea con una adenina. Y si esa O6-metilguanina no es reparada, pues va a seguir apareándose de manera incorrecta, provocando sustituciones, que serían transversiones. Entonces hay un sistema de reparación encargado precisamente de reparar esa guanina metilada de manera errónea.
Y si se hace de manera directa, está bien fácil, porque lo que estaba de más, que era el grupo metilo, es lo que se tiene que quitar. Si uno compara a la guanina normal con la O6-metilguanina, prácticamente lo que está de más es este grupo metilo. Entonces, simple y sencillamente hay que quitar. ¿Sí? Pues aquí tenemos la O6-metilguanina con su grupo metilo que tiene de más. La enzima que cataliza esta reacción de eliminar ese grupo metilo se le conoce con el nombre de O6-metilguanina DNA metiltransferasa. Es un nombre bien grandotote, pero su nombre está relacionado con su función. Esta enzima lo que hace es una transferencia del grupo metilo. Por eso es una metiltransferasa. ¿De dónde a dónde lo transfiere? Pues de la O6-metilguanina a un residuo de cisteína de la propia enzima. Y es O6-metilguanina DNA, pues porque el sustrato es la O6-metilguanina que está presente en el DNA. Entonces, en un paso muy sencillo y simple, tenemos la O6-metilguanina, la O6-metilguanina DNA metiltransferasa en su forma activa se une al DNA, específicamente en las guaninas metiladas. Se cataliza la transferencia de este grupo metilo a un residuo de cisteína de la misma enzima y ahora tenemos a la enzima en su estado inactivo. Eso significa que solamente una enzima, una metiltransferasa, puede catalizar una reacción a la vez. ¿Por qué? Porque pasa en esta transferencia de grupo metilo, pasa de estado activo a inactivo. Y ya tenemos a la guanina reparada y ya se aparea correctamente con sus citocinas. Esto tendría que hacerse con el DNA que no está sometiéndose a replicación, para que no haya cambios en los nucleótidos, para que no haya sustituciones. Y de esa manera pues ya quedó reparada de manera directa, porque es en muy pocos pasos, en este caso sería en uno solo. Este es el primer mecanismo de reparación y el segundo mecanismo de reparación directa es el de la reparación de dímeros de pirimidina por la enzima DNA fotoliasa. Y el principio de qué es reparación directa sería el mismo. Son poquitos pasos, es una sola enzima que participa, y entonces, pues, por eso se le ha denominado como reparación directa. Bueno, espero les sea de utilidad este resumen. Y pues vamos a pasar a la reparación directa de dímeros de pirimidina por DNA fotoliasa. Y este sistema a mí me gusta mucho, este sistema de reparación me gusta mucho, porque está todo relacionado. Ajá. Los dímeros de pirimidina, ¿por qué se producen? Se producen por la acción de la luz ultravioleta. Entonces, si comenzamos en un punto, por ejemplo, vamos a ponerle aquí punto número 1, tenemos timinas adyacentes en una cadena de DNA. Aquí están las timinas, esta es una timina, esta es otra timina. No hay ningún enlace que las esté uniendo a estas timinas adyacentes. Aquí vemos sus azúcares, la unión con el grupo fosfato, entonces perfectamente bien. Pero la luz ultravioleta, que forma parte de los rayos solares, provocan la dimerización, como vemos aquí, de las timinas adyacentes, formando un dímero de pirimidina. Y vemos aquí, estas dos líneas están representando los enlaces covalentes que se forman para dimerizar a las pirimidinas. Y todos sabemos que los enlaces covalentes son muy difíciles de romper, ¿sí? Al ser covalentes, para romperlos se necesita mucha energía para poderlos
para poderlos eliminar. Y entonces, ¿cómo se va a reparar el DNA? ¿Cómo se va a lograr quitar estos dímeros de pirimidina? Bueno, se puede hacer de una manera directa. Y como ya vimos en la tablita, los dímeros de pirimidina son eliminados por diversas formas. Puede ser por excisión de base, puede ser por excisión de nucleótido, puede ser de manera directa. Y en el caso de que sea de manera directa, pues tenemos a una enzima conocida como DNA fotoliasa. Y esta enzima DNA fotoliasa también es activada por la luz. O sea, la luz solar. Tenemos que la luz solar tiene varias longitudes de onda. Tenemos las longitudes de onda de la luz ultravioleta, pero también tenemos otras longitudes de onda que van entre 300 a 500 nanómetros. Y esas longitudes de onda son las que activan a la DNA fotoliasa. La DNA fotoliasa está aquí, adentro de este ciclo, y podemos ver que tiene una parte proteica. Es una proteína, o sea, está constituida por cadenas polipeptídicas, como lo vemos aquí con estas alfa-hélices. Pero también tiene grupos prostéticos, y esos grupos prostéticos, por ejemplo, es el FAT. Y ese FAT es parte fundamental para la actividad de la DNA fotoliasa. Entonces, la DNA fotoliasa la estamos representando así. Esto es la DNA fotoliasa. Representa esto grisecito que sería como la parte proteica. Y escrito en letra, pues tenemos al cofactor, al grupo prostético que forma parte de esta enzima. ¿Y por qué es importante este grupo prostético? Bueno, porque es el que está funcionando para captar la energía del sol. Y con la captación de la energía solar, específicamente de estas longitudes de onda que ya mencioné, se provoca la fotoexcitación. Y con esta fotoexcitación vemos que el FAT ha sido entonces uno de sus electrones ha sido fotoexcitado. Permítame tantito, es que no sé por qué se corta siempre la pantalla, entonces voy a ver por qué para que se vea completo. Aquí ya se ve. Entonces tenemos que uno de los electrones del FAT es fotoexcitado y por eso aquí tenemos este símbolo negativo representando el electrón y este símbolo, este asterisco para representar pues que está en estado excitado. ¿Sí? Ese electrón está en estado excitado. Como sabemos, los electrones se mueven por orbitales y si un orbital pasa de un orbital a otro por un estado de excitación, pues entonces en ese paso se puede hacer una transferencia electrónica. Por lo tanto, el FAT lo que está haciendo es ceder ese electrón fotoexcitado. Profesora, dígame. Perdón por la interrupción, pero es que no se ve su pantalla. ¿No se ve? No. A ver, voy a ver de nuevo. A ver, vamos a empezar de nuevo porque no se ve. Ahí está ya. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Bueno, les decía que esta es la DNA fotoliasa, tiene su grupo prostético FAT, vemos aquí el símbolo negativo porque tiene un electrón específico, el cual
es fotoexcitado por las longitudes de onda de 300 a 500 nanómetros, y entonces tenemos ahora ya el FAT con el electrón fotoexcitado. Entonces, símbolo negativo para indicar que es el electrón y el asterisco para indicar que está excitado, fotoexcitado. Y les decía que sabemos por nuestras clases de química que los electrones excitados pues saltan de un orbital a otro. Y en ese paso de salto de un orbital a otro se pueden ceder los electrones. Por lo tanto, el FAT va a ceder ese electrón fotoexcitado. ¿Sí? Hace una transferencia electrónica. Pues aquí está transferencia del electrón. Y ahora, entonces, tenemos al FAT en estado neutro. Por eso, tiene este circulito para indicar que ahí ya perdió un electrón, que se dio un electrón. ¿A dónde lo cedió? Pues a los dímeros de timina. Aquí están los dímeros de timina, en donde se unió la DNA fotoliasa, se hizo la fotoexcitación, se cedió el electrón y ahora ya vemos aquí un símbolo negativo para indicar que ese electrón fue cedido desde el FAT hacia los dímeros de pirimidina. El entregar un electrón es una partícula que pues está de más en los dímeros de timina. Y al tener este electrón excitado, lo que va a provocar es un reordenamiento de los enlaces. Y al hacer el reordenamiento de estos enlaces, pues se va a provocar la ruptura precisamente de estos enlaces covalentes. Dando como resultado, pues que las timinas ahora ya no están dimerizadas, sino que están ya libres una de la otra, y como ese electrón solamente sirvió como una fuente de energía para poder hacer ese reordenamiento de enlaces, ese electrón en ese reordenamiento, esa reorganización de enlaces, pierde su energía. Y al perder la energía, posteriormente entonces regresa de los dímeros de de los timinas, regresa nuevamente al FAT, pero ya sin el estado excitado, regenerándose entonces el FAT negativo en la condición inicial para que esta DNA fotoliasa pueda unirse nuevamente a otros dímeros de pirimidina, absorber las longitudes de onda, hacer la fotoexcitación, la transferencia electrónica hacia los dímeros de pirimidina, reordenamiento de enlaces, liberación de energía y regreso del electrón hacia el FAT. Y con esto obteniendo pues ya el producto liberado, que son las timinas, ya sin enlaces covalentes, que las unió para formar el dímero de pirimidina. ¿Sí? Entonces, este sistema está muy bonito porque, pues, la misma energía solar, que es la que está causando la formación de los dímeros de pirimidina, es también la que está activando a la enzima que hace la fotorreparación. Así también se le conoce como fotorreparación. Entonces aquí nos damos cuenta de que pues los sistemas moleculares están equilibrados, ¿no? Y a veces cuando daba yo las clases presenciales,
pues los compañeros así como que se preocupaban mucho y me decían al final de la clase, oiga, entonces pues ya no nos debemos de exponer al sol, o ya no quiero que me dé el sol. Entonces, pues se preocupaban mucho y siempre me quedo con la idea de que a lo mejor ver estos temas les causa así como que mucha preocupación, pero al mismo tiempo es explicarles que no hay tanto de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sistemas de reparación para poder eliminar estos, por ejemplo, estos daños. ¿Sí? Sí hay una condición, sí hay una condición de enfermedad, pero es una muy rara. Y esa condición es una patología conocida como genoderma pigmentoso. Son pacientes, es una enfermedad en humanos, que sí, ciertamente las personas no pueden exponerse al sol, porque si se exponen, inmediatamente la piel se les pone con manchas y aparte son muy propensos a desarrollar cáncer de piel. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? Pues que estas personas tienen mutaciones en los sistemas de reparación que eliminan los dímeros de pirimidina. ¿Sí? Entonces, tienen un sistema de reparación deficiente. Su sistema de reparación de dímeros de pirimidina es deficiente. Y por lo tanto, no actúa de manera correcta, y si se exponen las personas al sol y por lo tanto a la luz ultravioleta, todos los dímeros de pirimidina que se producen al día, por ejemplo, no son eliminados al 100%, sino que es muy deficiente su sistema de reparación y entonces se quedan muchos de estos dímeros de pirimidina y por lo tanto pues se inducen una gran cantidad de mutaciones que finalmente deriva en cáncer. ¿Ok? Pero pues también al mismo tiempo vemos que pues para una persona normal que no tiene ningún problema de estos, pues la exposición al sol es sumamente necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les había yo dicho que la luz es necesaria para la fijación del calcio en los huesos, y aquí ya estamos viendo otra de las particularidades, ¿no? Hay, hay enzimas que son dependientes de luz, y que esas enzimas dependientes de luz pues tienen su actividad porque son activadas precisamente por la luz solar. ¿Sí? ¿Queda claro entonces este proceso de reparación directa? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí, sí queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún problema con la señal o si se escuchó o no se escuchó? Por el momento ninguna duda, profe. ¿No? Bueno.
Bueno, ahorita ya los estoy escuchando. Ok. Entonces ya vimos prácticamente dos sistemas de reparación, que serían los sistemas de reparación directa. Vamos a ver otros sistemas de reparación el día de hoy. Vamos a avanzar en ellos. Y la idea era ir de los más sencillos a los más complejos. Entonces aquí yo los tengo ordenados por reparación directa, luego tengo el de reparación por apareamientos erróneos o por error de apareamiento, pero ese lo vamos a dejar hasta el final porque se requieren como unas explicaciones previas y es un mecanismo mucho más extenso. Entonces vamos a hablar del sistema de reparación por excisión de base. Este sistema de reparación por excisión de base no hay que ubicarlo porque luego se suele confundir con el mecanismo de reparación por excisión de nucleótido. Entonces, este mecanismo de reparación dice excisión de base. Esta es la abreviatura en inglés. Se las pongo porque muchas veces así lo encontramos en las bibliografías. Consiste en excindir una base nitrogenada. Por eso se llama así mecanismo de reparación por excisión de base. ¿Y cuáles son las bases que se excinden? Vimos en la tablita que el mecanismo de reparación por excisión de base lo que está excindiendo son bases nitrogenadas anormales, como el uracilo, la xantina, bases alquiladas, o también pueden ser los dímeros de pirimidina. Sabemos que los nucleótidos tienen 3 componentes, y esos componentes son el azúcar, luego está la base nitrogenada, por ejemplo, aquí está la base nitrogenada y aquí tenemos al grupo fosfato, ¿no? Esto es un nucleótido. Tiene 3 componentes. En el mecanismo de reparación por excisión de base, lo que se va a excindir es la base nitrogenada. ¿Por qué? Porque esa es la que está dañada. Por ejemplo, la citosina es la que se desamina por forma espontánea y ahora es uracilo. La adenina es la que se desamina por ácido nitroso y ahora es la xantina, ¿sí? Entonces, este mecanismo de reparación es de eliminación de bases nitrogenadas. ¿Ok? Ahora, el mecanismo vamos a primero explicarlo en las células procariotas. A ver, permítanme tantitito. Les decía que primero vamos a ver el mecanismo en célula procariota. Entonces tenemos una cadena de DNA que tiene una base anormal. Cualquiera de estas que ya dijimos, ¿no? El primer paso es que una enzima conocida como DNA glicosilasa excinde la base nitrogenada.
a través de la ruptura del enlace beta-glicosídico. Entonces sabemos que este enlace que une a la base nitrogenada con el azúcar es el enlace beta-glicosídico. Es un enlace covalente y por eso una enzima es la que corta este enlace beta-glicosídico y se elimina, se exciende esta base dañada, esta base anormal. Pero el enlace fosfodiéster que está uniendo a un nucleótido con otro y con otro sigue intacto. Lo único que hizo la DNA glicosilasa es cortar el enlace beta-glicosídico que estaba uniendo a la base nitrogenada dañada con su respectivo azúcar, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que se genera un hueco. Esto es un hueco. Y es un hueco denominado como un sitio AP. ¿Qué significa AP? Pues significa apurínico o apirimídico. Sabemos que el prefijo A significa sin. Entonces, si yo digo que es un sitio AP, es un sitio sin purina o un sitio sin pirimidina, dependiendo de cuál era la base nitrogenada que estaba dañada, ¿no? Si era una citosina que se desaminó y que ahora es un uracilo, pues entonces es un sitio apirimídico. Y si era una adenina que se desaminó por ácido nitroso y ahora es una xantina, entonces al quitar la xantina, al quitar la adenina desaminada, pues entonces va a ser un sitio apurínico, ¿sí? Pero pues para manera general, pues vamos a decir que es el sitio AP. Bueno, ya que tenemos el sitio AP, después de la acción o previo a la acción de la DNA glicosilasa, ahora lo que tenemos es la acción de otra enzima que va a ser una enzima que va a cortar el enlace fosfodiéster. Entonces veamos cómo primero la DNA glicosilasa solamente rompió el enlace fosfodiéster y se generó el sitio AP. Luego otra enzima, conocidas como APE, van a hacer el corte del enlace fosfodiéster' y entonces al hacer el corte del enlace fosfodiéster específicamente en el sitio AP, ya tenemos un extremo 3' libre y un extremo 5' libre. Luego viene otra enzima APE que va a cortar este azúcar, para tener ya el grupo 3' libre sin este azúcar y este extremo 5' libre. Posteriormente se va a reclutar la DNA polimerasa 1 y utilizando el 3' libre como cebador, va a catalizar la incorporación de nucleótidos. Va a extenderse incluso un poquitito más de donde estaba el sitio AP, va a adicionar unos cuantos nucleótidos y finalmente recuerden que en las reacciones de polimerización, el último nucleótido que es añadido por la DNA polimerasa queda con un enlace sin formar, o sea, queda un extremo 3' libre, el cual va a ser sellado, como ya hemos visto,
en el caso de los fragmentos de Okazaki, que los mellas en el DNA eran selladas por las DNA ligasas. Y entonces de esa manera el DNA ya quedó reparado. ¿Por qué DNA polimerasa 1? Pues porque no se necesita adicionar una gran cantidad de nucleótidos. Era una base nitrogenada dañada, entonces no se necesita añadir nucleótidos en gran cantidad, nucleótidos nuevos en gran cantidad, entonces por eso con DNA polimerasa 1 es suficiente. ¿Sí? Entonces, bien fácil el mecanismo. Por reparación de excisión de base, en el caso de los procariotas tenemos primero la acción de la DNA glicosilasa que se une al sitio en donde hay bases dañadas o anormales, cataliza el corte del enlace beta-glicosídico para excindir la base dañada o la base anormal, generando un sitio AP. Posteriormente se reclutan las enzimas APE para cortar los enlaces fosfodiéster y obtener extremos 3' libres y 5' libres, donde la DNA polimerasa 1 utilizará el extremo 3' libre para incorporar nucleótidos nuevos y normales para reparar el error, o para reparar el daño, más bien dicho. Finalmente, la mella que queda por la acción de la DNA polimerasa 1 es sellada por la acción de la DNA ligasa por el mecanismo que ya hemos descrito en el tema de replicación del DNA. La DNA polimerasa también tiene las mismas actividades que describimos en nuestras clases de replicación. ¿Sí? Ese sería en procariotas. Y en eucariotas, pues prácticamente es el mismo procedimiento. La única diferencia que aquí tenemos es que, pues, ya sabemos que no hay DNA polimerasas 1, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa sucede? Bueno, en el caso de las células eucariotas, de manera general, pues también existen las DNAs glicosilasas. O sea, también hay enzima DNA glicosilasa que va a romper el enlace beta-glicosídico de la base dañada y generar el sitio AP. Posteriormente, se reclutará también una enzima APE para hacer la ruptura del enlace fosfodiéster. Luego se reclutarán estas DNAs polimerasas que ya las conocemos, que hay diferentes DNAs polimerasas, y van a hacer la síntesis de DNA tomando el 3' libre como nucleófilo para catalizar la síntesis de DNA. Y conforme va adicionando nucleótidos, va desplazando esta cadena. Esto verde que ven acá, pues es esta cadena que fue siendo desplazada por el avance de la DNA polimerasa 1. Entonces va avanzando, va desplazando la cadena sencilla y se detiene unos cuantos nucleótidos más adelante. Luego se recluta esta enzima conocida como FEN1 que tiene actividad de nucleasa y lo que va a catalizar es la ruptura de este enlace fosfodiéster en donde está este colgajo de cadena sencilla de DNA para liberar todo este fragmentito de DNA de cadena sencilla. Ahora tenemos entonces un extremo 3' libre y 5' libre, que es una mella que será sellada por DNA ligasa, dando como resultado pues la restauración
del DNA. ¿Sí? Entonces tampoco es que esté tan complicado, es el mismo fundamento de eliminar la base dañada, generar un sitio AP, romper el enlace fosfodiéster en el sitio AP, la polimerización y el sellado de la mella. Esos son los pasos tanto en procarionte como en eucarionte. Ya nada más prácticamente es pues qué polimerasa actúa, y que en el caso de los eucariotas es este proceso de que se forma un colgajo de DNA, así le dicen, colgajo de DNA de cadena sencilla, que es cortado por la enzima FEN1. ¿Sí? ¿Queda claro? De hecho, aquí les puse otro esquemita, solamente para excisión de reparación, reparación por excisión de base solamente en eucariotas. ¿Por qué? Porque el que yo les expliqué es del colgajo. Pero también tenemos que se le llama parche largo, y también tenemos el sistema de reparación con el parche corto. ¿Ja? Entonces, viendo paso por paso, tenemos la base dañada o anormal, en la cual es escindida por las DNAs glicosilasas. Aquí vienen nombres de las enzimas eucariotas. Se genera el sitio AP sin purina o sin pirimidina. Luego las enzimas APE, que se les llama así APEE, porque son las AP endonucleasas. Ajá. Entonces, igual también acá, estas APEE es AP endonucleasa. AP endonucleasa. ¿Por qué? Porque actúan en el sitio, estas cortan exactamente en el sitio AP, en el sitio apurínico o apirimídico. Luego las AP endonucleasas, pues cortan el enlace fosfodiéster, y si es por parche corto, quien se recluta es la polimerasa beta. Ajá. Adiciona pues unos cuantos nucleótidos nada más, y luego una DNA ligasa, que en este caso es DNA ligasa 3, ya hace el sellado de la mella y punto. En cambio, cuando es por parche largo y se genera este colgajo, la polimerasa que se recluta es la polimerasa delta junto con la epsilon, y entonces estas incorporan nucleótidos nuevos, desplazando un segmento de cadena sencilla que forma un colgajo, el cual es cortado por una endonucleasa también, que es la endonucleasa FEN1. Tenemos ya los extremos 3' libre, está el OH3' libre y el 5' libre, los cuales son sellados por una ligasa que es una DNA ligasa 1. Entonces tenemos un conjunto de enzimas para el parche largo y otro conjunto de enzimas para el parche corto. Y esto es en célula eucariótica. Pero si vamos insisto, si vamos a la esencia del mecanismo de reparación, ya sea en procariontas o ya sea en eucariotas, ya sea por parche corto o por parche largo, la esencia del mecanismo es la acción de la DNA glicosilasa para quitar la base dañada. Por eso se llama así DNA glicosilasa, porque lo que elimina es un enlace beta glicosídico. ¿De dónde? Del DNA.
Entonces es la acción de la DNA glicosilasa excindiendo la base dañada o anormal, se genera el sitio AP, luego vienen las APE, que son las AP endonucleasas, porque actúan en el sitio AP, rompiendo enlaces, el enlace fosfodiéster, y luego ya de ahí el reclutamiento de las polimerasas, ya sea la 1 o las polimerasas eucarióticas, adición de nucleótidos y finalmente pues sellado por DNA ligasas. ¿Sí? No está tan difícil, ¿verdad? No, profe. Bueno, entonces sí vamos a explicar el mecanismo de reparación por excisión de nucleótido para que veamos la diferencia, para que nos quede clara la diferencia, por qué se llama excisión de base y por qué es el de excisión de nucleótido. En el caso del mecanismo de reparación por excisión de nucleótidos, abreviados como NER en inglés, pues aquí lo que se está excindiendo son nucleótidos, no nada más es una base dañada. Aquí lo que se excinde es los nucleótidos completos. Y para este sistema de reparación tenemos la actividad de un conjunto de enzimas que, bueno, estas son para procariotas. Las que voy a explicar son para células procariotas. Y tenemos a las enzimas, a las proteínas denominadas como UVRA, UVRB, UVRC, UVRD. Abajo tienen la función que hacen cada una de ellas. También están bien fáciles los nombres porque siempre o se ordenan por letras griegas o por el alfabeto normal que conocemos, y está muy sencillo, ¿no? Van actuando, por ejemplo, la UVRA sería la primera, que es la que va a buscar la lesión en el DNA. ¿Qué lesión es la que va a buscar? Con este sistema de reparación, ¿qué cosas se eliminan? Los dímeros de pirimidina, los cambios en el DNA que están provocando distorsiones en la doble hélice, y una de ellas es precisamente los dímeros de pirimidina. Entonces la UVRA se encarga de andar escaneando el DNA, buscando esas distorsiones en el DNA, y una vez que las busca, pues ya se queda estancada o unida, más bien dicho, y esta a su vez recluta a UVRB. Por lo tanto, UVRB ya se une al sitio que está dañado, porque ya la UVRA ya lo buscó, ya lo encontró, ya se unió. Ahora esta va a reclutar a la UVRB. Luego, en este sitio se va a reclutar la hexinucleasa denominada como UVRC, y esta va a hacer dos cortes en el DNA que van uno de cada lado de donde está el dímero de pirimidina. Entonces pensemos que está el DNA así, y aquí está la distorsión, aquí están los dímeros de timina, aquí están dimerizadas las timinas. Entonces la UVRC va a hacer dos cortes, uno de cada lado del sitio en donde está el dímero. Entonces va a ser un corte en un lado y otro corte en el lado contrario. Entonces cataliza dos cortes sobre la misma cadena de DNA. Y luego, al quedar aquí ya cortado, tenemos, se hace un corte aquí y otro corte acá. La UVRD, que es una helicasa, lo que hace es, aquí todavía hay
todavía hay enlaces puentes de hidrógeno que están uniendo a los nucleótidos en ambas cadenas. Entonces, lo que hace la helicasa es desenrollar esta zona para liberar este pedacito que contiene, este pedacito de cadena sencilla que tiene a los dímeros de timina. Y ya este hueco que queda ya después es rellenado por la acción de las enzimas, de las DNA polimerasas, ¿sí? Entonces, si lo vemos en un esquemita más representativo, pues aquí tenemos una lesión en el DNA. Ahí está un dímero de timina que está en una cadena de DNA. Aquí está nuestro daño. Luego, quien lo busca y lo localiza es UVRA. Luego, UVRA recluta a UVRB, que se va a unir al sitio dañado. UVRB va a reclutar a UVRC. Y esta UVRC, vean aquí está, UVRB es esta, recluta a UVRC, que es la hexinucleasa que hace los cortes, 2 cortes a los lados, uno en cada lado de la lesión. Hace el corte y finalmente la UVRD, como les decía, como es una helicasa, desenrolla el DNA y entonces se libera este fragmento de cadena sencilla, quedando entonces un hueco que va a ser posteriormente rellenado por la acción de las DNA polimerasas. Esta palabra de hexinucleasa es particular. ¿Por qué? Porque hemos hablado de endonucleasas, hemos hablado de exonucleasas, y ahorita estamos viendo otra cosa que es hexinucleasa. Las enzimas que son nucleasas, las nucleasas, pues son las enzimas que pueden degradar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces tenemos a las nucleasas. Y las nucleasas degradan ácidos nucleicos. Pueden degradar DNA, ¿cómo pueden degradar RNA o cortar RNA? A veces se les llama DNAsas, o también se les llama RNAsas a las que degradan RNA. Particularizando con las DNAsas, hay endonucleasas y también hay exonucleasas. Tenemos el DNA y las endonucleasas cortan en sitios internos. Pueden hacer un corte acá, pueden hacer un corte acá, pueden hacer un corte acá y pueden cortar ya sea una o ambas cadenas, ¿sí? O sea, pueden hacer un corte en el cual solamente va hacia cortar en la parte interna de una de las 2 cadenas o pueden cortar ambas. Y las exonucleasas necesitan extremos, ya sea extremos 3' libres, exonucleasas con actividad de exonucleasa en dirección 5 a 3' libre, entonces van cortando por los extremos, pero teniendo extremos 3' libres. O
pueden también cortar en dirección de extremos 5' libres, pero van a cortar en extremos. Por eso son exonucleasas. ¿Qué pasa con las exinucleasas? Estas exinucleasas hacen precisamente esta actividad de hacer 2 cortes a la vez sobre la misma cadena. Esa es la diferencia. La diferencia con las endo o con las exo, porque las exinucleasas hacen 2 cortes, pero en la misma cadena de DNA. Las endonucleasas no, las endonucleasas cortan en una cadena, hacen un corte, o en otra cadena hacen un corte, un corte nada más, y hacen una o en otra cadena, o también hay las endonucleasas que cortan ambas cadenas, ¿sí? Pero esta exinucleasa está haciendo 2 cortes simultáneos en la misma cadena de DNA. Bueno, pues esa es la UVRC. Y entonces, pues si vemos ya finalmente el mecanismo de reparación, pues este espacio que se generó ya finalmente rellenado y ya tenemos reparado el DNA. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el caso de las bacterias y de los humanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Ajá. Vamos a primero en el caso de las bacterias, tomando como ejemplo a Escherichia coli. Aquí está nuestra lesión y ya vemos que aquí está representado el dímero de pirimidina y está provocando la distorsión, está provocando esa protuberancia en el DNA. Ahora, va a llegar UVRA, luego va a llegar UVRB, luego va a llegar la UVRC, que es la exinucleasa. Y entonces, esa UVRC va a ser un corte en cada lado. Y esta exinucleasa, en el caso de Escherichia coli, va a cortar 5 nucleótidos de un lado y 8 nucleótidos de un lado de la lesión. Si nosotros los contamos es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí son 5. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. ¿Sí? Eso es más o menos, es el promedio en el cual esta exinucleasa, en el caso de las bacterias, va a hacer estos cortes. 5 nucleótidos de un lado y 8 nucleótidos de donde están los dímeros de pirimidina o el dímero de pirimidina. Como nos podemos dar cuenta, pues cuando la exinucleasa, que es la UVRC, ya hizo los cortes, aquí hay puentes de hidrógeno, aquí hay puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno, y aquí puede haber a lo mejor alguno que otro, pero aquí también, ¿sí? Aquí ya no hay puentes de hidrógeno porque está la distorsión. Pero esto está manteniendo unido todo este segmento de DNA. Estos puentes de hidrógenos están unidos por puentes de hidrógeno. Por eso, la UVRD, que es la que tiene la actividad de licasa, llega y desenrolla, elimina todos estos puentes de hidrógeno, desenrollando este segmento de 13 bases, de 13 nucleótidos, perdón, de 13 nucleótidos. Obviamente que esto tiene que ser estabilizado por SSBs. Y posteriormente se recluta DNA polimerasa 1. Aquí hay un 3' libre. Adiciona nucleótidos.
adiciona nucleótidos, avanza y adiciona los nucleótidos y como siempre sabemos se queda un enlace sin formar. Aquí hay una mella que ya también sabemos que la DNA ligasa es la que la va a sellar y ya está reparado por el sistema de reparación de nucleótidos. ¿Sí? Entonces los pasos serían así ya de manera continua, serían primero búsqueda de la lesión de los dímeros de pirimidina por UVRA. Luego, reclutamiento de UVRB al sitio dañado. Luego, UVRB recluta a UVRC, que es la enzima con actividad de hexinucleasa. Y liberación de UVRA. Activación de hexinucleasa, haciendo cortes, 5 nucleótidos de un lado y 8 nucleótidos de un lado de donde están las timinas dimerizadas. Se recluta posteriormente la DNA helicasa, para desenrollar y liberar el segmento de cadena sencilla de 13 nucleótidos. El segmento que quedó de DNA de cadena sencilla es estabilizado por SSBs. Se recluta DNA polimerasa que va a rellenar ese espacio y la mella que queda por la acción de la DNA polimerasa 1 es sellada por DNA ligasa. Y ya tenemos DNA reparado. El procedimiento para los eucariotes es el mismo, nada más que pues yo se los puse acá ya para representar solamente desde la hexinucleasa humana. Y en este caso, esta hexinucleasa humana, la diferencia consiste en que el corte es mucho más, más extenso. Si vamos contando es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nucleótidos de un lado y 23 del otro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 23 nucleótidos del otro lado. Después, de igual manera, se recluta una DNA helicasa, para desenrollar, para eliminar todos estos puentes de hidrógeno y desenrollar y liberar al segmento de cadena sencilla que precisamente contiene al dímero de pirimidina. También es estabilizado por SSBs, esta cadena sencilla de DNA, y luego es la DNA polimerasa epsilon la que se recluta para rellenar este espacio. El último nucleótido que es adicionado no forma un enlace fosfodiéster, se queda una mella, la cual va a ser sellada, obviamente, por DNA ligasa, teniendo entonces ya nuestro DNA reparado. Por eso es excisión de nucleótidos, porque aquí lo que se está excindiendo son nucleótidos y es una cadena grande de nucleótidos. Bueno, decir grande pues es relativo, ¿no? Pero se está excindiendo los nucleótidos completos, un segmento de 13 nucleótidos en Escherichia coli y un segmento de 29 nucleótidos en el caso de los humanos, que ya sería como algo representativo de lo que está sucediendo en una célula eucariótica. ¿Sí? Entonces, pues nos damos cuenta aquí en los sistemas de reparación que las enzimas que están participando, pues hacen actividades diferentes en las células, ¿no? Ya las vimos en replicación, ahora estamos viendo que también están en los procesos de reparación. Y también
deben de estar en muchos procesos de recombinación. El metabolismo del DNA, que es reparación, replicación, reparación, recombinación, pues ahí participan las helicasas, topoisomerasas, DNA polimerasas, y estas que son como comunes. Hay algunas DNA polimerasas especializadas precisamente en procesos de reparación y que no se ocupan para replicación, pero pues está más fácil de comprender así, porque como ya sabemos la función de estas enzimas y ya sabemos su estructura y todo lo demás que ya explicamos, pues ahorita entenderlas en el sistema de reparación es mucho más fácil, ¿sí? Vamos a dejarla hasta aquí para que ya la próxima clase veamos el sistema de reparación de los apareamientos erróneos. Que no es que esté tan complicado, pero es un poquito más largo de explicar. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profa. ¿No? Bueno. Pues entonces voy a detener la grabación para que empecemos a platicar